Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. En esta tarde así un poco lluviosa, os agradecemos mucho que nos podáis acompañar en esta mesa redonda donde vamos a hablar de mujeres únicas. Yo os quería también hablar del compromiso de este museo, del Museo Arqueológico Nacional, con la sociedad, con las mujeres, que es incuestionable en la actualidad y desde hace ya tiempo, ¿no? Sobre todo a partir de la reforma integral de este museo que culminó en 2014 y además estamos celebrando ese 10º aniversario de la reforma del museo. Bueno, pues a través de todo ese trabajo con las colecciones se exploró ese camino de reconocimiento, de visibilización de las mujeres y de otros segmentos tradicionalmente invisibles en la nueva exposición permanente del museo desde esa perspectiva de género en atención a esos grupos sociales. Este enfoque además se ha convertido en un enfoque transversal en la institución, incorporándose, como digo, a las narrativas de la exposición y a sus recursos museográficos, especialmente en algunas de las unidades dentro de esos 10.000 metros cuadrados que tiene la exposición permanente del MAN, cuidando ilustraciones, cuidando los textos, creando también itinerarios temáticos específicos sobre mujeres en el recorrido de nuestra exposición, programando actividades, exposiciones sobre este tema o actividades como la propia mesa de hoy, acogiendo seminarios especializados, encuentros de grupos de trabajo o colaboración con asociaciones especializadas en esa metodología de inclusión de género en los museos. Pero sobre todo reconociendo a las mujeres que en el pasado abrieron camino en distintos campos profesionales, ¿no? Esas pioneras de la arqueología. No sé si conocéis, en nuestro jardín hay una placa que recuerda a esas mujeres, a esas pioneras de la investigación en arqueología, de la enseñanza en arqueología, responsables de museos arqueológicos. Ahí las recordamos con esa pequeña placa, pero lo más interesante es con un micrositio, a través de un código QR que está en esa placa. A través de un código QR acudimos a un micrositio que está alojado en nuestra página web Woman, miradas en femenino, con mucho contenido, esas biografías de esas pioneras y contenidos documentales, divulgativos, científicos con respecto a esta materia que nos preocupa y que nos ocupa en este museo, de todas estas mujeres, algunas poco conocidas, otras directamente desconocidas, trayectorias de arqueólogas y conservadoras de museos desde finales del siglo XIX hasta después de la guerra, hasta los años 40, un micrositio que seguimos alimentando paulatinamente. Bien, el museo pues ha realizado, como digo, en este campo un gran esfuerzo, aunque insisto, queda muchísimo camino todavía por recorrer. ¿Por qué? Pues porque contamos con una colección extraordinaria, una colección arqueológica inagotable, que brinda muchísimas posibilidades a este tipo de ejercicios y de proyectos, y en segundo lugar porque contamos con un equipo técnico al que le preocupa, ¿no? Sensible ante estas materias y esta responsabilidad también. Bien, como decía, hoy vamos a hablar de mujeres únicas al hilo del último trabajo publicado de mi compañera en el Cuerpo de Conservadores de Museos, Alicia Ballina, que hoy nos acompaña. Son mujeres olvidadas, mujeres invisibilizadas, fuente de inspiración y de esperanza, como la propia Alicia dice en su publicación, que han ocupado posiciones secundarias en la esfera pública. Dramaturgas, ilustradoras, pintoras, actrices, cineastas, bailarinas, fusileras, aventureras, coleccionistas, cronistas, académicas, gobernadoras y conservadoras de museos también. En fin, es un catálogo interesantísimo con perfiles muy diferentes, son 50 ejemplos apasionantes y para ello, para comentar este trabajo y hablar de esas mujeres únicas, contamos en esta mesa, en primer lugar os quiero presentar a Miguel Ángel Recio Crespo. Él ha sido gerente de la Fundación Thyssen, director general de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura, donde tuve el placer de trabajar con él, director general del INAEM, director general de la SGAE, en fin, actualmente subdirector general de la Inspección General de Servicios y Relación con los Ciudadanos en el Ministerio de Industria y Turismo, y también tiene otra vida
en la que se dedica a escribir también y ha publicado varias novelas, entre las que destacaré La oficina de la cuarta planta y La seducción de la niebla. Muchas gracias por venir, Miguel Ángel. Buenas tardes. También nos acompaña Isabel San Sebastián, que todos conocemos, periodista, escritora, con una dilatada carrera en los medios de comunicación nacionales. Ha colaborado en Hoy por Hoy de la cadena SER, Antena 3, con Hermida y compañía, Televisión Española, Onda Cero, Cadena COPE. Actualmente escribe para ABC y es una prolífica también autora de novela histórica y ha publicado, entre otros trabajos, La peregrina, Las campanas de Santiago, Astur, La visigoda y su última novela es La temeraria. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Y nos acompaña Alicia, que ha trabajado este tema de esas mujeres únicas y acaba de publicar este libro. Ella es doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Además, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, especialista también en arte contemporáneo, bueno, es conferenciante, articulista, en fin, comisaria de exposiciones, gestora, es una mujer muy polifacética. Y también escribe novelas, ahí está Hija del Mar, La criolla del Amazonas, y les vamos a dar a los tres una bienvenida, un aplauso al Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo debo decir que estoy aquí en calidad de amiga y admiradora de Alicia Ballina. La conocí gracias a nuestro común editor, a David Trías, a quien saludo, por cierto, que está ahí, cuando publicó La hija del mar en plena pandemia. Y bueno, a mí me daba un poco de pereza salir de casa porque me daba un poco de miedo el bicho, la verdad. Y estábamos ahí todavía en pleno encierro. Pero entonces David, aparte de decirme que la novela era magnífica, lo cual es cierto, es una magnífica novela, La hija del mar, y que Alicia era una persona estupenda y tal, me dijo, es asturiana. Y dijo, pues no se hable más. Dije yo, pues no se hable más, ¿qué le vamos a hacer? Si es asturiana hay que estar. Ese es un argumento absolutamente inapelable. Y efectivamente tuve el privilegio de leer y de presentar La hija del mar y no me he arrepentido. También he tenido el privilegio de presentar La criolla del Amazonas, una preciosa novela llena de emoción y de sentimientos, y en el que Alicia se desnuda el alma y nos brinda unas descripciones emocionales absolutamente maravillosas. Y ahora este ensayo, Únicas, que a mí tengo que decir que me ha sorprendido, y me ha sorprendido para bien, porque yo estoy un poquito harta, la verdad, de esto de las mujeres y de la recuperación de las mujeres y de las historias de las mujeres. O sea, hemos pasado de la nada a la intensidad insoportable, de estar completamente desaparecidas y no contar para nada y no tener absolutamente ninguna relevancia, a que todo gire en torno a las mujeres. Y a mí cuando me dijo de qué iba el libro, pensé, bueno, porque es Alicia y la quiero mucho. Que por cierto, ya lo ha dicho nuestra anfitriona, pero Alicia es una sabia, es una sabia. Si se leen ustedes la solapa del libro, que espero que compren, no se van a arrepentir, lo agradecerán, me agradecerán que les dé el consejo de comprarlo, verán que es una sabia. No voy a leer su currículum porque es muy largo y me extendería demasiado, pero es una auténtica sabia en el sentido renacentista de la palabra, o sea, sabe de todo, de todas las materias humanistas sabe, y sabe un montón. Lo que pasa es que como es asturiana, pues como buena asturiana es humilde y no se le nota y no parece, y tú la conoces y la ves bailando y la ves hablando. Aquí habla normal, cuando va allí habla en asturiano, pero habla totalmente en asturiano, porque es ye de la Pola, y hace gala de ser de la Pola. Entonces no se le nota la sabiduría, se le nota, pero dice que no hace gala, no alardea de esa sabiduría que tiene. Es una sabia y es una extraordinaria divulgadora, extraordinaria, lo digo de verdad. Una conferencia de Alicia es un auténtico privilegio, un disfrute. Y este libro, este ensayo, es no una conferencia, sino 40 y tantas o 30 y tantas, no sé cuántas personas, 50 justo, 50 mini conferencias centradas en mujeres, algunas de ellas conocidas, otras perfectamente desconocidas, por lo menos para mí, de todos los ámbitos, de todos los campos, que Alicia retrata con 4 pinceladas, una histórica, otra personal, otra de color y otra psicológica, y en 3 o 4 páginas máximo te hace un retrato
perfecto, digno de su admiradísimo Sorolla, de las mujeres a las que retrata, entre ellas la esposa y la hija de Sorolla, como no podía faltar Sorolla, tampoco podía faltar Urraca, la temeraria y otras de las que hablaremos ahora. Es una auténtica delicia de ensayo, de libro que se devora en nada de tiempo, que se subraya, yo lo he traído aquí subrayado para interrogar ahora a la autora, que yo les recomiendo vivamente, porque van a descubrir muchos personajes desconocidos. De hecho, lo primero que le voy a preguntar a Alicia es que ¿dónde los ha encontrado? ¿Dónde los ha encontrado? ¿Dónde ha encontrado esta fuente inagotable de inspiración? Y que ella, como les digo, ha retratado de manera magistral, totalmente opuesta a lo que uno puede suponer como una enumeración de hechos, de fechas, etcétera. Al revés. Es, como le digo, es un retrato histórico, personal, digno de Sorolla. Y yo, Alicia, te doy las gracias. He disfrutado mucho del libro, me lo he leído en 3 días. Y porque tenía otras cosas que hacer, si no me habría durado menos. Luego te diré cuál es mi favorita y te preguntaré cuál es la tuya, pero ahora me callo. Les agradezco a todos ustedes que estén con nosotros. Enhorabuena, Alicia, has hecho una vez más un libro imprescindible y para mí es un motivo más de orgullo de ser tu amiga, de haber contribuido humildísimamente a tu irrupción en el mundo de la literatura y de seguir caminando juntas por ese camino que espero que nos lleve a las dos muy lejos y, por supuesto, a celebrarlo con unos vinines blancos en Asturias. No, cuenta con eso. Muy bien. Bueno, pues después de las palabras de Isabel, yo coincido también en la zona territorial. Como buen santanderino leonés que soy yo, pues rodeo Asturias y Alicia conoce esa faceta también del territorio. Porque además el territorio tira mucho. Una de las cosas que he visto también cuando leía el libro es que tiene una introducción maravillosa. El libro tiene 50 historias, más un prólogo muy agradable de leer, más un epílogo muy interesante, muy concentrado, porque todo esto son píldoras muy concentradas. Y ese es el mérito, uno de los méritos de este libro. Pero Luis Zueco dice en algún momento que él comienza a leer por alguien de su tierra. Entonces, claro, eso mismo me pasó a mí. Yo veo Doña Urraca, como buen leonés, pues también me pongo a leer. Isabel de eso sabe mucho más que yo, pero lo importante era empezar por alguien. Así que la tierra tira, vaya que sí tira. Pero bueno, yo primero agradezco a Alicia que me haya invitado aquí. Espero que no sea exclusivamente por aportar la cuota masculina a un público máximamente femenino, en donde los 4 o 5 hombres que estamos, pues representamos la minoría en este empuje que decía Isabel, que está siendo, con sus derechos, evidentemente, la incorporación de la mujer a todo. La persona de Alicia, bueno, ya lo habéis visto, es arrolladora, es tremenda. Yo la he conocido en el mundo laboral, porque los dos hemos estado en el Ministerio de Cultura, y allá donde va imprime carácter. Lo es en las relaciones personales, porque no hay nadie que quede ajeno a esa vitalidad, a ese cariño que ella tiene. Por lo tanto, la parte personal, los que la conocéis lo valoraréis y los que no la iréis conociendo poco a poco. La parte de escritora, lo que más me fascina, porque no es fácil escribir, y lo digo que en estos momentos estoy en esa laguna, en ese impasse de posible, después de 3 novelas, pasarme a la 4ª. La empecé y ahí está parada. No es fácil, y eso requiere mucha perseverancia, mucha, y Alicia la tiene. Pero es que además ella no para, incluso le encargan, y eso no es la manera de trabajar. Uno trabaja por un impulso que sale sobre todo de dentro. Pero ella admite todos los impulsos, de dentro, de fuera y de los lados. Y eso es muy, muy de elogiar. Sí quiero destacar una frase de ella, justamente en este epílogo, que a mí me ha gustado mucho y que tengo subrayada también, y eso que no subrayo normalmente en los libros. Pero es justamente esa energía de escribir lo que ella describe muy bien, ¿no? Cuando dice al final, para escribir uno debe sentirse vivo, debe recorrer nuevos y viejos mundos. Bueno, ella lo ha hecho. Los que la conocéis, ha estado en el Amazonas para su libro anterior. Ser capaz de mirarse y descubrirse, admirar y amar, odiar y despreciar,
debe implicarse con otros, alejarse de ellos y regalarse. Bueno, es una descripción fantástica de qué hay que hacer para... Yo ahora mismo estoy en ese ámbito de vivir y vivir, a ver si al final acabo escribiendo. Bueno, pues el libro. Este libro ha exigido mucha preparación, porque evidentemente 50 mujeres de las que se habla de su vida con todos los detalles que se hace aquí, exige muchísimo trabajo. Lo que me gusta también es que en todos, que tiene una estructura parecida, como decía Isabel, describe el personaje rápidamente con 2 pinceladas físicas y psicológicas, con lo cual ya te quedas como es, y luego avanza, pero en todos señala también, por respeto a los biógrafos que han trabajado mucho en cada una de ellas, quiénes son. Y eso me parece fantástico, porque luego el libro, evidentemente en 3 o 4 páginas, no profundiza como profundizan los biógrafos. Pero si queremos hacerlo porque a uno de los personajes nos ha cautivado, tenemos dónde ir. Nos dice, oye, ¿qué de esto ha escrito fulanito o fulanita? Así que nadie tiene excusas para no seguir profundizando en aquellos que le guste. Porque para mí esto es una invitación, por un lado, a conocer estas 50 mujeres. Algunas son muy conocidas y hay mucho escrito sobre ellas, pero otras no, pero nos dicen dónde ir a buscarlo. Entonces, lo primero que es para mí este libro es una invitación a seguir descubriendo mujeres. No solo las que están aquí, sino que una de esas ideas que yo tengo también en la cabeza es investigar, porque es una manera de ponerse a escribir. Por lo tanto, es una invitación a que cada uno de nosotros, que a lo largo de su trayectoria profesional ha encontrado personajes maravillosos o le ha fascinado, porque no hay nada como la fascinación personal. No que objetivamente haya sido reconocido con un montón de medallas y de elogios y alabanzas por doquier. No. Aquel que nos ha impactado, yo tengo los míos y cada cual tiene los suyos, pues sobre ese, y si fue histórico, hay archivos, y aquí en esta casa hemos defendido, yo me siento muy a gusto en esta casa. En esta casa es que, además aquí celebramos el 100 aniversario, el centenario de la Dirección General de Bellas Artes cuando yo era director general. Y esto es una maravilla, no hay una Dirección General en la Administración del Estado tan antigua, consolidada como la Dirección General de Bellas Artes, que entonces se llamaba también de Archivos y Bibliotecas. Y por lo tanto tenemos unos archivos fascinantes, abiertos al público, para que nadie pueda decir de dónde puedo sacar la inspiración. Si tenéis un personaje, bucear en él y ya veréis cómo acabáis escribiendo, como intentamos algunos. Bueno, y una pincelada general sobre las protagonistas, que realmente son las mujeres. Evidentemente, son un reflejo, muchas de ellas, de las dificultades que tenían en sus tiempos para ser mujeres reconocidas. Y eso es un rescate y puesto en contexto se valora muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, esas mujeres, claro que tenían un mérito, que ahora también se tiene, pero en este contexto no es ni comparable con el mérito que tenían mujeres hace 100, 200 e incluso 500 años, como hay alguna de las que se habla. Por lo tanto, el gran mérito, además, para mí, no es solo haber logrado lo que lograron, sino hacerlo sin renunciar a su condición femenina. Porque ahora empezamos a ver destacar a muchas personas, a muchas mujeres, pero no es lo mismo que esas mujeres que además eran madres, que además ejercían esa feminidad en todas sus consecuencias, la maternidad la más importante de ellas. Además, en un tiempo en que los hombres claramente no se dedicaban al cuidado de los hijos. En mi generación ya lo hicimos. Algunos. Pero es que me temo que la nueva generación todavía va peor porque ha decidido ni siquiera tenerlos. Pero bueno, eso... Algunos también. Algunos también, por supuesto. O sea que, pero vamos, las estadísticas nos indican que España es uno de los países con una natalidad más baja. Entonces, no es por ahí. Pero no quiero meterme en temas políticamente incorrectos. Sí reflejar, primero, el orden de la lectura puede ser el que uno quiera. Yo empecé, como decía, pues personajes más cercanos a mi ámbito geográfico. Luego seguí, porque el mundo en el que yo he trabajado es el de la cultura y de las artes, pues personajes como Clotilde, evidentemente, de que además ya he leído ahí publicadas las cartas entre Sorolla y Clotilde, maravillosas, recomendables de leer. Por supuesto, luego también Rosario Weiss, claro. Es un personaje fascinante. La madre de Picasso, que ahí también, en varios personajes, las mujeres se han enfrentado a una situación que los hombres tampoco se enfrentarán nunca, y históricamente antes más, ahora afortunadamente menos,
que es la muerte de hijos. Eso debe ser durísimo. Y en muchos de estos personajes reflejas... Más cerca. Decía que una de las cosas a las que se han enfrentado las protagonistas también, siendo madres, es por la situación de la mortalidad infantil que había antiguamente, a una desgracia terrible como es ver morir a sus hijos. Y estos personajes han seguido adelante y luchando en unas circunstancias tremendas. Bueno, hablaría de otras muchas, solamente voy a destacar una y luego voy a hacer alguna pregunta también después de Isabel, por supuesto, que es Ana María de Soto. Porque claro, un personaje que aparte de embarcarse en otros lugares, lo hizo en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, fragata de la que los que trabajábamos hace unos años en el Ministerio sabemos mucho, porque esa fragata, aunque se hundió hace ya más de 200 años, sigue viva y ha sido un lugar para hacer arqueología submarina, ya que nos encontramos en este museo, y donde todavía ese espíritu continúa vivo porque, aparte del paso de Ana María de Soto por allí, todavía hay un reconocimiento a los fallecidos en aquel barco, que es una representación de lo que los que somos juristas defendemos, que los pecios, cuando son buques de la Armada como eran estos, siguen siendo territorio español y hay que respetarlos como cementerio de los marinos que fueron. Pero no me quiero embarcar en otro debate jurídico muy interesante. Yo ya no presento más, simplemente haré alguna pregunta. Isabel, por favor. Muchas gracias. A quien le interese ese personaje, aparte de leerse este libro, que se lea La hija del mar, que es absolutamente maravilloso. Y habla de él también. Y a quien se sienta especialmente víctima de la discriminación, voy a leer una frase de Eurípides que repite Alicia en su prólogo. Digo para consolarnos las mujeres que nos consideramos maltratadas. Eurípides afirmó que aborrecía a la mujer sabia que no deseaba que viviera bajo mi techo, la que sepa más que yo y más de lo que conviene a una mujer, porque Venus hace a las doctas las más depravadas. Como veréis, esto que sigue siendo muy de actualidad hoy, viene de muy lejos. Pero bueno, otra de las virtudes del libro que ha escrito Alicia es que, aparte del nombre de la mujer que retrata, coloca un pequeño título que la define. Y eso no es fácil, créanme que llevo muchos años en este oficio. Titular es lo más difícil de escribir, lo más difícil. Y ahí los has clavado en todos los casos. Bueno, voy a preguntar. Luego ya nos contarás tú, si quieres, de dónde has sacado a estos personajes. Pero yo, como me he encontrado con guerreras, con heroínas, con artistas, con políticas, con una maharaní, con una envenenadora ajusticiada a garrote vil, con una torera y, en fin, un elenco largo de otras mujeres semejantes, te pregunto, ¿cuál es tu favorita? Bueno, me escucháis bien, ¿verdad? Yo tengo una buena voz y potente, así que va a ser fácil. Lo primero de todo es agradeceros a los dos que estéis aquí acompañándome. Para mí es un absoluto placer porque los dos sois amigos, a los dos os admiro, a los dos os quiero, os respeto y para mí habéis sido y sois referentes en el mundo profesional y en el mundo personal. Y entonces yo creo que de las personas de las que uno se rodea es una de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Porque eso te permite impulsarte, te permite seguir el camino y que yo creo que quiero seguir, ¿no? Y soy una afortunada porque estéis aquí. También quería agradecer al Museo Arqueológico Nacional tener la posibilidad de poder estar aquí, hablar de estas mujeres únicas, a los editores, Cristina Lomba, David Trías, Marta también, que siempre está ahí muy atenta y que me habéis acompañado en este camino y me seguís acompañando. Y a todos los que estáis aquí, amigos, a los que veo y hacía mucho que no veía a algunos y tenía ganas, a otros que siempre estáis conmigo en el camino y a otros a los que no conozco y que espero que tengáis interés e ilusión por seguir mi trabajo, ¿no?
La verdad es que yo no soy la protagonista de la tarde, la protagonista son estas mujeres, estas 50, pero otras muchísimas que además digo que no están, que yo tengo guardadas también en el banquillo, porque son cientos, son miles las mujeres que no están aquí, pero que deben recibir ese homenaje. Y esto es un homenaje para todas ellas, todas las que nos precedieron y todas las que abrieron camino, ¿no? Y que renunciaron a muchas cosas y que, bueno, pues se les exigía en una sociedad y en un mundo que no era el suyo, pues cosas que a lo mejor ellas pues no estaban dispuestas a hacer y que con inteligencia, con generosidad, con una tremenda capacidad de sacrificio, pues llegaron a hacer, ¿no? Realmente toda esta selección, que lo que decía Isabel, ¿no? ¿Cuál es tu preferida? O que a lo mejor ¿por qué eliges estas y no otras? ¿O de dónde las has sacado? Realmente, y también siguiendo un poco la idea de Miguel Ángel, cuando uno lee, trabaja sobre la historia, tiene curiosidad a lo mejor empiezo en algo que no tiene nada que ver y una cosa me lleva a la otra y un personaje tira hacia... Hay distintas líneas de investigación que me permiten seguir avanzando, ¿no? Y entonces, atendiendo a mi formación, a mis gustos personales, bueno, yo soy periodista, hay periodistas además aquí, de otras muchas cosas. Bueno, pero hay periodistas aquí, hay cronistas de guerra, hay mujeres que escribieron en El Imparcial, en Ahora, que viajaron a Rusia, que fueron cronistas de ABC, que han pasado completamente desapercibidas por la historia, que algunas de ellas fueron eclipsadas por sus maridos, por sus hermanos, por sus hijos, o a lo mejor se apartaron también de la esfera pública porque, bueno, se les exigía otra cosa, ¿no? Pero con esa inteligencia que yo digo. Como estaba explicando, yo soy historiadora también del arte, entonces hay muchas artistas, está Rosario de Velasco, está Rosario Weiss, está Ángeles Santos, está Margarita Manso, que además tiene una vida apasionante y que formaba parte del grupo de las Sin Sombrero y que no conocía a nadie porque todos tenemos en la cabeza a Maruja Mayo, ¿no? Hay cupletistas, hay trapecistas, hay toreras, como decía Isabel, hay aviadoras, ¿no? Hay un elenco tremendo que va desde el siglo VIII, ¿no? Hasta el siglo XXI, con Pinito del Oro, que se murió en 2017, ¿no? Y que también parece que la gente ha olvidado y ha sido la trapecista más importante que ha dado la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hacemos ese recorrido primero por formación, ¿no? Y luego también por devoción, por historias que realmente a mí me sorprenden, como por ejemplo la de Pilar Prades, ¿no? La envenenadora de Valencia. Esta mujer, ¿qué hace aquí? La última mujer ajusticiada por Garroteville en el 59, hace nada, 15 días. Esta mujer realmente no hizo nada extraordinario, pero yo sentí una conmiseración tan profunda hacia una mujer que terminó convirtiéndose en un monstruo para ella misma, ¿no? que necesitaba entender esa historia. Y esa historia está aquí también contada, ¿no? Por ejemplo, también la de Consolación San Pastor, ¿no? Que fue, y a la que admiro profundamente, y fue una mujer que de las primeras que se doctoró antes de en los años 30, ¿no? Se doctoró haciendo una tesis de Catón el Viejo, fue directora del Museo Cerralbo, la única directora de un museo nacional casi 43 años, ¿no? Mujeres realmente rompedoras que desde distintas posiciones políticas, sociales, algunas con más recursos, otras con menos, ¿no? Pues se convirtieron en hitos. Dentro de las que yo destaco, pues evidentemente me gusta mucho la figura de Magda Donato, por ejemplo. Magda Donato es una absoluta desconocida, es un seudónimo de Carmen Nelken, que era la hermana de Margarita Nelken, ¿no? Que era una crítica de arte
muy importante, una periodista también de renombre, y parece que a la sombra de su hermana realmente ella se convirtió en la primera periodista de carácter puramente antropológico. Escribía reportajes para el diario Ahora, haciéndose pasar incluso por enferma mental, ingresando en sanatorios para ver cuáles eran las condiciones, estoy hablando de los años 20 y 30, que tenían las personas en esos lugares. Escribió sobre cirugía estética cuando prácticamente nadie sabía ni lo que era, ¿no? Mujeres, como digo, que son muy particulares y que creo yo que todas merecen un lugar. Por ejemplo, bueno, por supuesto, Clotilde García del Castillo, ¿no? Y sus hijas, María y Elena, que también, bueno, eran artistas, una escultora Elena y otra pintora María, ¿no? Y que también tuvieron que renunciar o quisieron renunciar, ¿no?, a esa formación artística en aras de su familia, ¿no? Yo creo que hay un elenco y muchas de ellas, como digo, que se han quedado ahí un poco en el tintero. Muy bien, yo también tenía alguna pregunta y un comentario sobre cuál es la que más me ha gustado a mí, porque así introduzco lo que, como veis, Alicia no va a responder nunca a una pregunta de manera concreta, sencilla y abreviada. Es pura energía y va a responder así. Así que tanto Isabel como yo vamos a tener la tarea, incluso alguna vez que ya me ha pasado en otra presentación, de interrumpirla para hablar de todo aquello que queremos hablar. Entonces, en ese sentido, por favor, no me creáis maleducado, es que con Alicia o se hace así o no hablas. Bueno, pero yo quería decir dos cosas. Uno, el desconocimiento de muchos de los personajes es lo que hace atractivo también al libro, porque es desconocida la persona, pero cuando uno la lee dice, ¿cómo no la podía haber conocido antes con lo maravillosa que es? No en el sentido solo de repercusión personal, sino por sus valores, por lo que hace. Por eso, cuando uno descubre también a lo largo de su vida personajes que hacen unos trabajos callados durante años, hay que una persona que ha trabajado en el Palacio Real de Madrid durante años de manera callada en la sastrería y ha hecho un trabajo fabuloso. Algún día ojalá ella escriba, pero se merece un homenaje. Y como ella hay tantas personas que han hecho un trabajo callado, tantas mujeres que además, como sabemos, y eso ha sido siempre así, han estado calladas más por la presencia cercana o familiar o laboral de los hombres, claro que rescatar esos personajes históricos se lo merecen. Porque además no solamente es cómo trabajaron, sino cómo vivieron, que eso es lo que hace Alicia. No nos cuenta solo los logros personales, que los hay, sino cómo se podían sentir como mujeres, cómo habían ido avanzando, cómo eran. Entonces, eso es lo que me gusta también de este libro, ¿no? ¿Cuál es el personaje que me ha gustado? No solo porque sea personaje en sí, que no, ya he reconocido que antes la fragata Nuestra Señora de Mercedes daba mucho juego, sino porque creo que de todos los relatos el más novelesco, el que tiene menos datos, el que parece más bonito y donde yo creo que ella ha tenido que buscar alguna invención de esa capacidad novelística, es María la Guerrera de Lepanto. Sabía que ibas a decir eso. Cuéntanos algo. Bueno, María yo creo que es la primera, la que abre el ensayo, ¿no? Y efectivamente, en cuanto a investigación, claro, no es lo mismo encontrar datos y tener referencias de una mujer que vivió hace 500 años a, bueno, una mujer que he podido consultar entrevistas, que he tenido la suerte, muchas de ellas, de tener el contacto directo con familiares que me proporcionaron información, que me proporcionaron incluso imágenes, porque también hay un dossier pequeñito de imágenes en el libro que creo que también es bonito y que le da mucho juego y nos permite imaginar y saber realmente incluso cómo han sido algunas de estas mujeres, ¿no? Pues de María hay prácticamente nada, salvo una pequeña crónica de la batalla de Lepanto, que se escribe 4 años y medio después, en 1575, después de la batalla, y que hablan de una mujer que estaba en el tercio del granadino Lope de Figueroa
y que era una arcabucera excepcional y que además manejaba el cuchillo como nadie, cortando el pescuezo a turcos, vamos, de manera realmente arrolladora, ¿no? Desgraciadamente, todas estas mujeres, y pasa con algunas de ellas, en el caso de mujeres militares o vinculadas al ámbito de la guerra, como Isabel Barreto o como Inés Suárez, ¿no? Quizá menos con Ana María de Soto, porque sí que está en un periodo más avanzado de la historia, en ese tránsito entre el 18 y el 19, pero los datos que tenemos de estas mujeres vinculadas al ámbito militar, sobre todo en el siglo XVI, son datos sesgados, porque son datos escritos por hombres, cronistas masculinos, que viajaban en esas expediciones y que realmente presuponían a estas mujeres cualidades por no estar, digamos, de acuerdo con su sexo, cualidades perjudiciales o negativas para la mujer. Cuando una mujer como María la Guerrera de Lepanto o Isabel Barreto, la primera mujer almirante adelantada de la historia, ¿no? que se encarga de esa expedición que luego llega a las Filipinas con 400 hombres, esas cualidades que a los hombres se les presupone de valor, de coraje, de fuerza, de valentía, de rigor, de mando, de poder, a la mujer todo esto le era entendido como algo despiadado, ¿no? Una mujer no podía ejercer su poder de manera firme, ni mandar a decapitar a miembros de su tripulación porque se habían sublevado. Esto era algo realmente temerario. Exacto. Y también le pasa a Urraca, que lo sabes muy bien, efectivamente. Entonces pasan a la historia como mujeres a lo mejor vinculadas a sus maridos, como María, que incluso hablaban de que tenía un romance con el propio Lope de Figueroa, ¿no? Quitándole ese valor, ¿no? Que luego fue reconocido por Juan de Austria, por Jeromín, le dio un sueldo vitalicio, como también le ocurrió a Ana María de Soto, ¿no? Pero realmente los cronistas hablan, aunque en la crónica de la batalla sí que tiene cierta mención a esta relación con el capitán del tercio, no le resta tampoco un ápice de valor, ¿no? Y ahí yo sí que novelo cómo esta mujer bailaora en Granada, ¿no? En tabernas, bueno, decide romper con esa vida probablemente de miseria para, bueno, convertirse en alguien valeroso, en alguien útil para ella misma, ¿no? En ese sentido. A mí me ha llamado la atención la cantidad de mujeres que, a diferencia de lo que decía Miguel Ángel, la cantidad de mujeres, sobre todo en épocas pasadas, en la Edad Media, hasta el siglo XX en realidad, que tuvieron que disfrazarse de hombres para poder cumplir su vocación y para poder alcanzar la libertad. O sea, tuvieron que renunciar incluso a su aspecto de mujer, a su condición de mujer no, porque eso no se renuncia, pero sí a su aspecto físico y convertirse en hombres para poder tener libertad, ser libres y en muchos casos para poder realizar su vocación, la que fuera. Entonces yo quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cuál es el precio que pagaron esas mujeres, que pagaron tantas mujeres por tener que disfrazarse de hombres, por tener que convertirse en hombres a ojos del mundo? Y en el extremo opuesto de esto, porque también hay muchos personajes en esta novela, o personajes, que diría aquella, que utilizaron justo las armas contrarias, ¿hasta qué punto ha influido el atractivo físico, la belleza, a lo largo de la historia en el éxito de una mujer? Pues preguntas interesantísimas. Con respecto al primer caso, es verdad que en el caso, por ejemplo, de Catalina de Erauso, la monja alférez, que a lo mejor algunos la conoceréis, por supuesto Raimunda Elías. Raimunda Elías prácticamente yo creo que es una absoluta desconocida en la historia de la aviación. Fue la primera mujer que obtuvo el título de piloto de vuelo sin motor. Fue una mujer, además, que para asistir a las clases es que todas son profesiones muy masculinizadas, ¿no? Pero incluso la torera, la pajuelera Nicolasa Escamilla, que pasa la historia por ser retratada por Goya en los grabados de la tauromaquia, ¿no?
no llegó a disfrazarse de hombre ni renunció a esa condición, ¿no? Entre comillas, pero eran mujeres que sufrieron el escarnio público porque en muchos sentidos eran físicamente bastante masculinas, como Ana María de Soto, ¿no? Ana María de Soto se hace pasar por hombre para alistarse en la Armada Española en 1793, pero realmente tenía que tener un aspecto masculino para poder ser granadero, tenía que tener una altura determinada, tenía que tener una complexión física porque los granaderos manejaban la pólvora, las granadas estaban en primera línea de fuego, ¿no? Lo mismo Catalina de Erauso, hay un retrato de Catalina de Erauso de 1623. Muy agraciado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, pensemos que estas mujeres sufrieron el escarnio público también y renunciaron, como digo, muchas de ellas incluso a la maternidad, a tener una vida personal, a tener parejas, a tener hijos, porque no encajaban tampoco, ¿no? en esa sociedad de la época. La mayoría de estas mujeres eran mujeres que nunca encajaron. Nunca. Y muchas de ellas son historias realmente tristes, que acaban en el olvido, ¿no? Entonces, esa es una de los pasos. Y la otra pregunta, que era la otra era lo contrario. ¿Hasta qué punto influyó o ha influido a lo largo de la historia? ¿Ha sido una ventaja determinante a lo largo de la historia el atractivo físico, la belleza? ¿Y hasta qué punto ha sido utilizado? El atractivo físico, evidentemente, es un condicionamiento importante y lo sigue siendo hoy en día. Quiero decir, es un arma como cualquier otra, ¿no? Realmente, desde mi punto personal, ¿no?, de vista, a mí me interesa el intelecto, me interesa la formación, me interesa, pero qué duda cabe que físicamente las mujeres sí han utilizado ese atractivo, porque a lo mejor tampoco tenían otros medios muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que en algunas ocasiones les sirvió, ¿no? Y en otras ocasiones a lo mejor menos, como los hombres también podían utilizar otras armas que también fueran perfectamente aceptables. A mí no me parece un arma que en algún momento fue necesaria y que me parece lícita también. Es que a mí me ha impactado la historia de Anita Delgado y he entendido por primera vez por qué cuando yo era niña estaba tan extendida la expresión el marajá de Capurtala. Y era Capurtala y no se decía el maharajá de ningún otro sitio. Era el de Capurtala. Claro. Y por fin he entendido por qué yo oía decir, es como el marajá, es que vas a vivir como el marajá de Capurtala y no el marajá de cualquier otro sitio. Pues eso. Ahí está, la explicación está en el libro. Lo que pasa que la historia de Anita Delgado, que es increíble, yo creo que Javier Moro tiene un libro, Pasión India, creo que se titula, ¿verdad? Es una mujer también de origen tremendamente humilde, porque, cuidado, yo también lo explico en el libro, es importante y los condicionamientos sociales influyen mucho, pero no restan un ápice a las mujeres que han tenido posibilidades económicas, como la propia Magda Donato o como Sofía Casanova o como otras muchas, o como Alejandrina de Ressler, por ejemplo, la volcánica Cabeza, ¿no? Una mujer que no conoce prácticamente nadie, pero con unas situaciones holgadas económicamente y en un contexto familiar culto y de formación importante, y no les resta un ápice que quisieran seguir cumpliendo esos sueños y seguir rompiendo moldes que estaban predestinados para ellas, ¿no? Y yo creo que eso hay que dejarlo bien claro, desde cada posición social, desde cada idea política que se tenía, porque también eran mujeres, muchas de ellas vinculadas a ideas socialistas, a ideas que en ese momento, aunque por ejemplo, como en el caso de Sofía Casanova, ¿no?, ocurrió que rechazó primero los postulados zaristas, vio que el comunismo todavía era peor, entonces mujeres muy adelantadas para su tiempo y mujeres, como digo, muy humildes como Anita Delgado, que tenía, o la propia Raquel Meyer, mujeres con un gran complejo también,
que empezaron cantando cuplés, y como la Meyer, ¿no? Cuplés picantes. Pero eran guapas. Claro, pero era una mujer cautivadora, ¿no? Pero luego, como digo, que hubo un momento en la vida que, en el caso de Anita Delgado, el marajá de Cupurtala se enamora de ella y era una niña con 15 años. Y la niña decía, pero este señor con este turbante, ¿esto qué quiere decir? No hablaba ni una palabra inglés, no hablaba ni una palabra francés. Trabajaba en un tugurio para sacarse unas perrillas con su hermana. Y la madre y el padre le dijeron, pues vamos, porque claro, estoy hablando de 1907, una niña de 15 años atraviesa el mundo con 50 baúles para vivir con un tipo que no conocía de nada, 20 años mayor que él, sin hablar ni una palabra el idioma, y luego tiene un hijo con él, vive en un harén con concubinas, la muchacha empieza a alucinar. Por supuesto, el marajá estaba con otras mujeres hasta que a ella la repudia porque se enamora de otra más joven. No hagas spoiler, no lo destripes. Británica. Hay que comprarse el libro y leérselo. Pero resiste en Cupurtala hasta que su hijo es mayor de edad. No lo cuentes. Para que herede el trono. El libro y leerlo. No lo destripes. Bueno, es que es alucinante, esa historia es alucinante. No lo destripes. Es que es bestial. Como dices, a ver, hay que comprarse el libro, por supuesto Claro. que sí. O sea que yo voy a preguntar por otras dos cosas que me tienen fascinado también de estos personajes. Bueno, la primera es sobre los viajes. Es que estamos hablando de personas que recorrían el mundo entero hace 200, 300, 500 años. Es decir, que si ya es difícil o nos puede resultar un poco pesado, es cómo se puede haber recorrido el mundo en aquellas condiciones. Entonces, una pregunta es por los viajes y la segunda, y perdonadme, pero tengo que defender también un poco a los hombres que les hemos criticado muchísimo. Se citan a muchos hombres que apoyan a estas mujeres. Entonces, ¿cómo ves eso? Que no siempre es desde un lado paternalista, como pudo ser Sorolla con sus hijas, en otras ocasiones son por otros motivos de defensa de esas mismas mujeres, que reconocen sus méritos. Importantísimo, ¿no? La presencia de los hombres, importantísimo. Y además hago en la dedicatoria, que siempre, por supuesto, primero a mi abuela y el gran matriarcado que ejerció con nosotras, ¿no? Pero hablo de las mujeres y de los hombres que nos iluminan con esa llama de la libertad. Porque si hay algo en común también entre todas ellas, no solo es esa capacidad de resiliencia, sino es también el deseo de alcanzar la libertad. No solo a través de ellas mismas, sino a través de todas esas personas que las ayudaron, que las acompañaron, que las entendieron. Si no, no hubiera sido posible. Hablabas de Ana María de Soto. ¿Vosotros creéis que una mujer que se hace pasar por hombre durante 5 años, que era el tiempo que se alistaban en la Armada, con todas las dificultades que supone estar embarcados en un sitio tan angosto, tan complicado como es un barco, en travesías tan largas de meses, con las dificultades de aseo personal, de reconocimientos médicos, etc.? ¿Es posible que 5 años estuviera esta mujer sin ser reconocida? De ninguna manera, ¿no? Yo lo cuento en la novela de Hija del Mar. Tuvo que tener el acompañamiento, la complicidad, el apoyo de personas que la ayudaran, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, otras artistas, ¿no? Cuando yo cuento de Rosario de Velasco o de... Pues mi padre me empujó, siempre lo cuentan, ¿no? O María Picasso, qué bonito María Picasso, ¿no? Cuando María Picasso le dice a su hijo, si te conviertes en soldado, acabarás siendo general. Si te conviertes en cura, acabarás siendo papa. Y años después, Picasso completa esa frase diciendo, me convertí en artista y fui Picasso, ¿no? Entonces, para que veáis la importancia que tiene el rodearte, como hablábamos al principio, de gente que te apoye, que te ayude, que te aporte. Y ahí, tanto hombres como mujeres, yo creo que vamos de la mano y que es imprescindible, ¿no? Por eso también estáis vosotros aquí conmigo hoy.
Las madres, ¿qué haríamos sin las madres? Hay algunas que nos pasamos igual un poquito, ¿eh? Con eso de si eres cura serás papa, en fin, luego se lo creen y lo tenemos ahí el resultado en algunos que están, pero en fin, no me desvío. La última por mi parte, que nos quedan 5 minutos y hay que dejar tiempo para que todos ustedes puedan pedirle a Alicia que les firme el libro, previa adquisición del mismo, que se vende, por cierto, en la tienda del museo, no aquí, sino en la tienda. Me ha llamado la atención, efectivamente, la ayuda de algunos compañeros de estas mujeres, padres, compañeros, esposos, etcétera, y me ha llamado la atención la valentía de mujeres a las que retratas, incluso de hace muchos siglos, 5, 10, la propia Urraca, etcétera, de tener amantes públicamente. No de tener amantes en secreto y de tapadillo, como se hizo ya en el 19 o en el 20, sino de exhibir esas relaciones ilícitas desde el punto de vista de la moral al uso públicamente. Me llamó la atención, es una característica que comparten bastantes. Pues imagínate lo que supuso también para muchas de ellas, ¿no? Porque en algunas ocasiones con hombres casados, que esto era lo más normal del mundo, ¿no? Cuando hablamos de Inés Suárez, por ejemplo. Inés Suárez se queda viuda, es una mujer que además ha escrito Isabel Allende sobre ella, ¿no? En Inés del alma mía se ha hecho una serie también de televisión, lo mismo que de la fragata Mercedes, ¿no? Etcétera. Pero mujeres que, bueno, que compartieron una relación afectiva durante años con hombres con una posición económica y social privilegiada y que luego, cuando esto se acaba y cuando quiero decir, regresan con sus mujeres o en el caso de Inés Suárez vuelven a España porque tenía una relación además en la zona del Virreinato de la Nueva España, etcétera, pues se ven abocadas muchas veces a estar en el ámbito religioso y ordenarse en un convento o a iniciar su vida con otras personas, pero dedicarse a obras de caridad, ¿no? O incluso una mujer sobre la que yo estoy escribiendo mi siguiente novela, que no está aquí, pero no está aposta porque esta sí que es una mujer única, ¿no? Que se enamora del hombre equivocado. Y por enamorarte del hombre equivocado, pues que alguna vez ha pasado, sí, pues las consecuencias sociales, políticas y culturales para ella fueron devastadoras. Algo que le costó, es una mujer además del siglo XIX, que le costó el exilio, que le costó ser repudiada y que fue injustísimamente tratada y olvidada por la historia. Y hay muchas mujeres que, una de ellas, como digo, este personaje, que realmente creo que merecen también tener su lugar y ser rescatadas. Bueno. Tú terminas, tú concluyes. Bueno, ya no creo que estamos fuera del tiempo, pero sobre todo para que haya preguntas por parte de otros y otras. Lo primero es, bueno, mi admiración por el trabajo de Alicia. O sea, es realmente admirable y me alegra ya oír que hay otro personaje en marcha para una novela, o sea que es fascinante. Así que eso es lo primero. También tengo que decir, porque yo obedezco a mi mujer en todo, que tenía que decir aquí que es una ferviente seguidora de Isabel. O sea, es una fan tuya, así que como tenía que decírtelo, lo digo y lo digo aquí para que se sepa. Dale las gracias. Porque entre otras cosas, sí, yo obedezco a mis mujeres, desde mi abuela Eso es lo mejor que uno puede hacer. El otro día hablaba con alguien sobre cómo, bueno, me puedo extender mucho, pero no, brevemente. No hay nada mejor que tener una hermana para saber valorar a las mujeres. Y eso es o sea, mi elogio también a las hermanas, que son las que nos ayudan a los hombres a saber de verdad tratar lo mejor posible a las mujeres. Pero independientemente de eso, aquí hay 2 mujeres maravillosas, así que mi admiración, la de mi mujer también, a las 2. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo quería acabar con una frase que recojo en cada capítulo. Además hay una frase cortita, muy bonita, que está pensada, además es profeso, y que creo que centra muy bien la historia de cada una de las mujeres. Pero abro el libro con 2 frases, una de Marie Curie y otra de Simone de Beauvoir,
pero quería leeros la de Curie, que es muy breve, y dice: sean mujeres que apoyen a otras mujeres, háganse cumplidos unas a otras, dense palabras de aliento, empoderen a las demás. Hagámoslo, ¿no? Pues eso, en eso estamos, en ello estamos. Muchas gracias. Gracias.